Ok. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Yo soy el doctor Daniel Espino Brambila. Soy oftalmólogo general, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, y del Hospital de Pediatría hice mi adiestramiento en servicio en oftalmología pediátrica. En el Hospital de Pediatría tuve la oportunidad de tratar a muchos niños con retinopatía del prematuro. Entonces, es precisamente este el tema que voy a tocar el día de hoy. Actualmente me encuentro laborando en 3 consultorios de forma privada, uno de ellos en satélite, en médicos de alta especialidad, otro en Cuautitlán Izcalli, en Bosques del Lago, en el Hospital Bologna, y en el Star Médica de Querétaro. Entonces, para comenzar, quiero definir a la retinopatía del prematuro como la interrupción del crecimiento de la retina neurosensorial, así como de la vasculatura retiniana en el recién nacido pretérmino. Son los mecanismos compensatorios los que van a generar la propia patología de una vascularización aberrante. Entonces, también la retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera infantil prevenible. Y eso es a lo que me voy a enfocar, que es una patología que se puede prevenir y gracias al tamiz visual lo podemos prevenir. Vamos a hablar un poquito de la historia de la retinopatía del prematuro y vamos a tener 3 oleadas epidémicas. La primera fue descrita en 1942 por Terry. Este oftalmólogo se dio cuenta que los recién nacidos prematuros tenían una leucocoria y que él le llamó fibroplasia retrolental. ¿Y por qué comienza a aparecer la retinopatía del prematuro en los años 40? Pues porque comenzaron a aparecer las unidades de cuidados intensivos neonatales. A partir de que aparecen estas unidades, vamos a tener la supervivencia de los recién nacidos prematuros y con ello todas sus patologías. Se reportó solamente en Estados Unidos la cantidad de 7,000 niños ciegos por retinopatía del prematuro. Avanzamos un poquito más en la historia hacia los años 60 y 80 y tenemos la segunda oleada epidemiológica, donde mejoran los servicios de las unidades de cuidados intensivos neonatales, sobreviviendo cada vez más recién nacidos prematuros con muy bajo peso al nacer. Simplemente en Estados Unidos se reportaron 546 niños ciegos por retinopatía del prematuro. Y la tercera oleada es la que estamos viviendo actualmente, de los 90 para acá. Tenemos países en vías de desarrollo que comienzan a tener unidades de cuidados intensivos neonatales de buena calidad, donde ya sobreviven los recién nacidos prematuros y se estabiliza en los países desarrollados la cantidad de niños ciegos por ROP, teniendo en cuenta a Estados Unidos con 500 niños ciegos por ROP al año. Vamos a hablar un poquito más de la historia. Como había mencionado, Terry la describe por primera vez en 1942. Posteriormente se hace otro estudio en el 53, teniendo a Patz y a Owen, y se describe el papel del oxígeno en la fisiopatogenia. Pasaron bastantes años hasta el 84, cuando por fin los oftalmólogos nos pusimos de acuerdo y hicimos la clasificación internacional de la retinopatía del prematuro. Para el 88 ya se tenía un tratamiento de calidad, que es la crioterapia. Se hace este estudio, el más grande que hay, de crioterapia, que es CrioRO. Poquito tiempo después comenzó a aparecer el láser diodo, el láser argón para tratar a los recién nacidos prematuros y se hizo el Laser Study Group para retinopatía del prematuro, donde se compara precisamente el tratamiento del láser con la crioterapia y se objetiva que el láser tiene los mismos resultados o quizá mejores que la crioterapia. Para el 2003 nos ponemos otra vez de acuerdo los oftalmólogos para definir los tipos de retinopatía del prematuro y en el 2011, hace 10 años, que nos echamos la mano de los antiangiogénicos y nace este estudio internacional que se llama BIT-ROP. Aquí en México, lo más destacable que podemos tener, a pesar de que llevamos desde los 80 trabajando con retinopatía del prematuro, tenemos que por fin se hace una modificación en la ley
en el 2013 en el artículo 61 de la Ley General de Salud, donde se hace obligatorio el tamiz visual. Y en la siguiente imagen podemos ver que por decreto presidencial, en ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto lo aprobó, que se hiciera obligatorio para la detección de todas las condiciones o enfermedades hereditarias o congénitas, y en su caso, atención, que incluya la aplicación del tamiz ampliado y de salud visual. Se tiene que revisar la retina del recién nacido prematuro, y adicionalmente esto le compete a los audiólogos, el tamiz auditivo. También se debe de realizar este tamiz al día 28, a la cuarta semana del nacimiento. Es muy necesario esto que se haga al día 28. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes, vamos a ver cambios que son normales, por así decirlo, porque no se ha terminado de desarrollar la retina, y posteriormente tener un seguimiento de estos niños y su buena integración a la sociedad. Lo podemos ver, esta es la cartilla nacional de salud, del actual gobierno, donde si le echan una ojeadita después del esquema nacional de vacunación, tenemos la detección de enfermedades con el tamiz metabólico, y abajito esos tres renglones que dicen exploración de la integridad visual, que debe ser al día 28, la exploración de la función visual a los 6 a 8 meses, que más que nada vamos a valorar la alineación ocular, y posteriormente a los 4 años la detección de la agudeza visual, saber si van a estar o no lentes el niño. Ahora, esto es en un caso ideal donde no tenemos enfermedad. Si tenemos alguna enfermedad, pues obviamente se va a dar tratamiento desde antes. A nivel mundial, vamos a hablar que nacen alrededor de 15 millones de recién nacidos prematuros, de los cuales 20,000 van a desarrollar ceguera por ROP, y otros 12,300 van a tener algunas otras alteraciones visuales, como son miopías altas, como es el estrabismo, alguna malformación congénita del iris, de los párpados, de la retina o del nervio óptico. En México podemos hablar que hay una prevalencia de recién nacidos prematuros menores a 32 semanas de gestación. Del 10 al 45% van a presentar retinopatía del prematuro. Y pues como les había dicho, entre más industrializado sea el país, mayor incidencia de ROP va a tener. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor servicio de salud con una unidad de cuidados intensivos neonatales de calidad. Entonces, México pertenece a la tercera oleada epidémica. Sin embargo, a pesar de que tenemos un buen servicio de unidad de cuidados intensivos neonatales, no estamos detectando la retinopatía del prematuro, y es lo más importante, la detección oportuna, porque eso va a determinar los niños ciegos por ROP. En comparación con los países más desarrollados, México tiene una incidencia de casi el triple, 2.5 veces más de niños ciegos por ROP que, por ejemplo, Estados Unidos. En la siguiente imagen podemos ver en verde el bajo riesgo de ceguera por ROP en los países más desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, Oceanía y Japón, Corea. Esto lo vamos a ver porque sí hay ROP, existe ROP, pero lo detectan a tiempo y dan su tratamiento a tiempo, generando muy poquitos niños ciegos. En el caso de los países en rojo, vamos a tener unidades de cuidados intensivos neonatales de calidad. Sin embargo, no se está haciendo un tamizaje adecuado, por lo cual aumenta el riesgo de tener ceguera por ROP. Y los países en negro son los países que no tienen unidades de cuidados intensivos neonatales, o tienen muy poquitas unidades de cuidados intensivos neonatales. Por lo tanto, desafortunadamente estos niños no van a sobrevivir y no van a desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo pues son muchos, es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, el factor predisponente más grande pues es la propia prematuridad, menores de 34 semanas de gestación y peso menor a 1,750 gramos, y esto lo dice la guía de práctica clínica, son los que más factor de riesgo van a tener. Obviamente tenemos que tener en cuenta la ventilación mecánica
tanto la ventilación mecánica como el casco cefálico, el CPAP, las puntitas nasales, son factores que van a agravar la retinopatía del prematuro, episodios de apnea, un mal control del oxígeno, y por un mal control del oxígeno me refiero a los estudios donde se ha demostrado que se deben de mantener estos niños con una saturación entre el 89 hasta el 95%. Ahí varía un poquito, algunos autores dicen que el 92%, algunos autores al 93 hasta el 95%. Acidosis metabólica, estado de choque, hipoperfusión, reanimación cardiopulmonar, conducto arterioso, que van a propiciar un ambiente hipóxico en el recién nacido. También un factor inflamatorio muy grande, que es la sepsis neonatal, la inmadurez propia de la retina y algunos medicamentos como los esteroides, que ahí es un poco contradictorio porque también utilizamos los esteroides para tratar la retinopatía del prematuro. Si no tenemos algo más, pues nos echamos mano de ellos. Y los factores predisponentes de las transfusiones. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología y primero vamos a hablar de lo que es normal. Por ahí, antes de la semana 14, tenemos una retina y una papila óptica que van a ser totalmente avasculares. No va a haber ningún vaso sanguíneo, y a partir de la semana 14 van a comenzar a aparecer del nervio óptico unos cordones endoteliales, los cuales van a comenzar a formar los troncos arteriales y venosos de la retina. Va a ser un proceso que normalmente hasta la semana 32-36 van a completar el crecimiento hasta la retina nasal. Sin embargo, después de la semana 32 hasta la 42, vamos a tener una vascularización hasta la retina temporal. Es una semiluna que todavía falta de formarse. Aquí los factores de crecimiento para los vasos sanguíneos son dos, son los más importantes, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y el factor de crecimiento vascular endotelial. Estos dos son los que nos van a mediar la vasculogénesis, que es la formación de los troncos mayores, y la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos a partir de los troncos vasculares. Tenemos un ambiente hipóxico relativamente en el feto, de más o menos una saturación de oxígeno del 30 hasta el 70%. Entonces, esto va a favorecer que la placenta y el amnios creen el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y por otro lado, los astrocitos y las células de Müller de la retina van a producir el factor de crecimiento vascular endotelial, y esto es dependiente de la saturación de oxígeno. Entonces, en un caso ideal, en un caso normal, vamos a tener un recién nacido a término de 40 semanas, ya formó prácticamente toda la vasculatura retiniana, baja los niveles de los factores que les mencioné ahorita, porque aumenta el oxígeno. El oxígeno va a parar la generación de estos factores. Ahora, nace un recién nacido prematuro a la semana 28, pues a la semana 28 todavía falta que se forme su retina nasal, y todavía falta muchísimo para que se forme su retina temporal. Y nace y comienza a tener saturaciones de oxígeno arriba de 90, pues obviamente se va a parar este proceso. Como les decía, va a haber dos procesos muy importantes, principalmente el factor de crecimiento vascular, el factor similar a la insulina tipo 1, es el que va a fomentar la vasculogénesis, los troncos mayores arteriales. Y la angiogénesis, ya después de la semana 21, va a comenzar a formarse por el factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, era lo que les mencionaba. Tenemos un niño pretérmino, lo exponemos a saturaciones de oxígeno arriba de 90 y paramos el factor de crecimiento similar a la insulina y el vascular endotelial. Por lo cual, vamos ahora a hablar de la fisiopatogenia. Está incrementados
está disminuido el oxígeno, va a estar aumentado estos dos, pero aumentamos el oxígeno, se para. Y aquí es cuando todo va a comenzar a fallar. Tenemos la fase 1 de la retinopatía del prematuro, que es la detención del crecimiento vascular. Lo extubamos y tenemos ahora un recién nacido con una retina que no está formada bien, que no tiene vasos sanguíneos, pues está hipóxica. Entonces ahí el factor de crecimiento vascular endotelial se va a aumentar de manera exponencial y va a comenzar a aparecer una cresta que al principio van a ser vasos sanguíneos de nueva formación, que esa es la fase 2, donde van a estar incrementados por mucho el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, como podemos ver en las imágenes, la progresión hasta la cuarta imagen es algo normal, comienza la vasculogénesis, pero nace al día 28 el recién nacido prematuro y se comienza a formar una cresta que en vez de ir avanzando hacia la periferia, va a ir avanzando hacia el vítreo. Esa cresta, pues, va a ir creciendo, se va a ir engrosando y se va a ir contrayendo hacia el centro, generando un desprendimiento de retina, como lo podemos ver. ¿Cómo vamos a diagnosticar la retinopatía del prematuro? Pues, ¿qué se necesita? Primero necesitamos un niño que tenga 28 días de nacido, porque si lo vemos antes, vamos a ver a lo mejor una inmadurez retiniana, ni siquiera vamos a ver una retinopatía del prematuro. Y en el caso de servicios que ya están muy saturados en hospitales de tercer nivel, pues ya valoramos un niño que no debió de haber sido valorado y le quitamos ese espacio a alguno que lo debió de tener. Segundo, ¿qué debemos de tener? Pues un oftalmólogo, pero este oftalmólogo debe de ser un oftalmólogo que sepa ver retinopatía del prematuro, porque aunque no lo crean, existen oftalmólogos que no lo saben ver, que no lo saben explorar, que nada más les ven el polo posterior y eso no sirve de mucho. O les da miedo, ¿por qué? Porque hay que manipular un ojito bastante pequeño, unos párpados muy frágiles. Debemos de tener una persona que sostenga al bebé y eso depende mucho dónde se encuentre el paciente. A lo mejor este paciente sigue internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales y pues es un paciente muy lábil. Aquí nos echamos la mano muchas veces de los residentes de neonato o los residentes de pediatría o del propio adscrito que nos ayuden porque al fin y al cabo vamos a estar manipulando la esclera, vamos a estar manipulando los músculos extraoculares, los cuales están conectados al nervio vago y vamos a tener incluso un paro cardiorrespiratorio. También por los medicamentos que utilizamos, la fenilefrina con tropicamida, podemos llegar a hipertensar al niño y eso le puede afectar en gran manera. Ahora, también si valoramos ya fue dado de alta o este niño llegó a nuestra consulta por primera vez, pues a lo mejor podemos tener la ayuda de nuestra enfermera si tenemos, de nuestro asistente o de la propia madre para que sostenga al niño. Vamos a instilar en el ojito gotitas de anestesia y gotitas de midriáticos. Como les dije, fenilefrina con tropicamida es una opción rápida y segura. Debemos de aplicar un poquito de presión en los lagrimales y siempre estar atentos de que no vaya a haber alguna reacción adversa. Una vez que ya se dilató la pupila, alrededor de unos 45 minutos después, vamos a poder hacer la exploración y nos vamos a echar la mano de un blefarostato, que es el aparatito como el que se ve en la imagen, para mantener los párpados abiertos y un indentador, que puede ser con un clip, incluso puede ser con un indentador escleral para adultos, puede ser también con un sacacomedones, como lo hacemos en algunos lugares, que se amolda a la esclera del paciente y así podemos mover el ojo para ver la periferia. Del instrumental especial, pues también vamos a necesitar un oftalmoscopio indirecto y vamos a necesitar una lupa de 28 dioptrías. La lupa de 28 dioptrías es específicamente la que utilizamos para detectar la zona 1, la zona 2 y la zona 3, que más adelante voy a hablar. También, si tenemos mucho dinero, nuestra institución es muy rica y tiene los recursos, podemos tener una cámara
de campo amplio. Es un equipo sumamente costoso, estamos hablando de varios millones de pesos, que nos van a dar imágenes grandiosas, tanto del polo posterior como de la retina, y a su vez también podemos realizar una fluorangiografía de retina para poder detectar todos estos vasos sanguíneos anormales. Sin embargo, no es factible tenerlo en todas las instituciones para poder hacer el tamizaje de una manera mucho más tecnológica, objetivándolo más, pero pues no se puede. Nos permite adquirir imágenes de alta resolución a color, nos permite realizar una fluorangiografía, y en el caso de la imagen de la extrema derecha tenemos una reconstrucción 360 grados de una retina vascular, todo lo que se ve en negro, y de los vasos sanguíneos anormales que se ven como estos penachitos, como el delta de un río que llega al final, y que la fluoresceína se ve más intensamente al final, que esos son los neovasos. Les estaba hablando acerca de las zonas, y eso es importante. ¿Por qué? Porque la zona 1 es lo que vamos a ver con la lupa de 28 dioptrías, centrándonos en la papila óptica. Todo lo que esté alrededor es la zona 1. Estamos hablando que una zona 1 va a ser más o menos lo que se llegó a formar hasta la semana, pues entre 16 a 28. La zona 2 es lo que se alcanzó a formar más o menos hasta la semana 36, que es el doble de lo que ya se formó ahorita. Y por último, la semiluna temporal, que es lo que se forma hasta la semana 42. Siempre tenemos que tener en cuenta ser muy abusados en cuanto a los usos horarios, porque eso también va a determinar el tipo de retinopatía que vamos a tener. Tenemos que explorar los dos ojos hasta la extrema periferia, llegando hasta la hora serrata, que es la parte más anterior del ojo. La clasificación como tal lo vamos a dividir en un estadio 0, no está puesto aquí en la tabla, que es la inmadurez retiniana. Eso es normal, ¿ok? La inmadurez retiniana, pues son una retina neurosensorial que no tiene ningún vaso sanguíneo, va a estar pálida, y se puede distinguir la palidez de una retina vascularizada, pero no hay nada, no hay ninguna división, ¿vale? La siguiente etapa sería el estadio 1, donde aquí claramente vamos a ver una línea de demarcación. Hasta ahí llegan los vasos sanguíneos, hay una línea blanca, y después está la retina avascular. El siguiente estadio vamos a tener el 2, donde van a comenzar a aparecer unas proliferaciones fibrovasculares en la línea de demarcación. Nosotros le decimos palomitas de maíz porque sí, literalmente se ven como hay una palomita que salió y que se extiende hacia el vítreo. Después, el estadio 3, vamos a tener un engrosamiento de la cresta, y ahora sí ya podemos ver los vasos sanguíneos anormales, los neovasos. Aquí lo podemos apreciar entre las dos flechitas, cómo viene toda la vasculatura normal y se extiende la cresta, y tenemos los deltas de los ríos, lo que habíamos visto con la cámara de campo amplio. Justamente en la cámara de campo amplio vemos en la parte superior una cresta ensanchada con neovasos, y todos los puntitos hiperfluorescentes son las palomitas de maíz. Después sigue el estadio 4. El estadio 4 es cuando ya hay un desprendimiento de retina, cuando esta cresta ya se engrosó lo suficiente para desprender la retina hacia el vítreo, y lo podemos dividir en dos. En el caso de la imagen que tenemos aquí, la papila óptica se ve como está arrastrada hacia el sector temporal. Ahorita ya tenemos una estabilidad, no es una imagen de actividad, ya estos son años después, y lo podemos dividir en un 4A, donde no está involucrada la mácula, que es el área de mejor visión, y 4B, donde va a estar desprendida la mácula. En este caso es un 4B crónico. El estadio 5 ya es un desprendimiento de retina total.
el que se describió por primera vez como la fibroplasia retrolental. Y lo podemos ver aquí. Es un paciente que ya llega a la consulta con una leucocoria. Si nosotros realizamos el fondo de ojo, podemos observar una retina completamente desprendida, pálida, que está echada hacia adelante, justo por detrás del cristalino. Lo podemos objetivar de una mejor manera con las imágenes de ultrasonido modo B. En el caso de la imagen de la derecha, es un desprendimiento de retina total en embudo abierto, donde sí podemos distinguir el nervio óptico y de ahí se extiende en pirámide hacia arriba la retina. Y en el estadio más avanzado, que es un embudo cerrado, ya no se alcanza a ver nada, que es como lo podemos ver en la fotografía de abajo. Ahí ya está completamente echada la retina hacia adelante. Un estadio 5 es un estadio que ya prácticamente no podemos hacer nada. Sí se puede llegar a operar tratando de que lo poquito que haya sobrevivido de esta retina al aplicarse de nuevo sobre la coroides, pues nos dé un poquito de visión. Un poquito estoy hablando que distinga luz. A lo mejor un poquito de color o movimiento, pero nada más. También si ya es un desprendimiento de retina total donde ya no hay visión, pues esta retina no va a permitir el crecimiento del globo ocular y poco a poco se va a quedar de ese tamaño y se va a hacer una pasita llegando hacia la tisis bulbi, que es la pérdida total del órgano. Ahora, dentro de la clasificación, y esto es donde ya se pusieron más de acuerdo los oftalmólogos hace tiempo, pues es la enfermedad plus. La enfermedad plus quiere decir que aparte de todo lo que estamos viendo en la periferia, vamos a tener en el polo posterior una ingurgitación de los vasos de mayor calibre, de las arcadas temporales y nasales. Y también, si tenemos un estadio plus, también lo podemos ver en la parte de adelante en el ojo, como la ingurgitación del círculo mayor del iris y el círculo menor del iris. Son pacientes cuando ya los vamos a revisar, les ponemos las gotitas para dilatar y no dilata nada, le observamos con la lupa y es un iris que alrededor de la pupila vemos rojo. Eso es una enfermedad plus. La enfermedad plus, como voy a hablar en un momento, es una urgencia oftalmológica donde se debe de dar tratamiento ya, porque la enfermedad plus avanza rápidamente hacia el desprendimiento de retina. Aquí es donde ya se pone un poquito más rebuscada la cosa con la enfermedad umbral, y era lo que les mencionaba, que tenemos que tener en cuenta los usos horarios. La enfermedad umbral es la existencia de 5 usos horarios continuos u 8 acumulados en distintas partes, donde tengamos un estadio 3, o sea, la cresta engrosada ya con neovasos, ya sea en la zona 1 o 2, o sea, el polo posterior o el sector nasal. Y también nos habla de que debemos de actuar rápidamente porque si no va a progresar la enfermedad, ¿vale? Y por último, la enfermedad agresiva posterior o esa es la pesadilla de todo oftalmólogo pediatra o retinólogo pediatra, porque es de muy mal pronóstico. Estamos hablando que solamente se formó el polo posterior y todo lo demás está vascular y tenemos aparte enfermedad plus, como les voy a mostrar en un momento. La enfermedad plus, pues tenemos el centro de la papila óptica y de repente comenzamos con una gran tortuosidad de las arcadas vasculares. Eso es mal pronóstico y que debemos actuar rápidamente. Y la enfermedad agresiva posterior, donde justamente solamente se formó el polo posterior, vemos las arcadas vasculares bastante tortuosas y después todo está pálido. Tenemos engrosamiento de la cresta. En este caso es una zona 1. ¿Qué vamos a tratar y qué no vamos a tratar? Pues la zona 3 pues es una zona prácticamente de seguridad, donde solamente vamos a tratar la enfermedad plus. El resto de los pacientes los vamos a estar observando cada semana para ver si regresa la enfermedad. Recordemos que es una enfermedad que puede regresar espontáneamente o más bien se vascularice por sí solo hacia la periferia. En la zona 2 ya se nos complica un poquito más la cosa,
porque solamente vamos a tratar pacientes que tengan las palmitas de maíz con enfermedad plus o que tengamos una cresta engrosada con enfermedad plus. Zona 1, todas las enfermedades plus las vamos a tratar y solamente vamos a tratar el estadio 3 en zona 1, que sería más o menos la umbral. ¿Ok? El tratamiento debe ser rápido, debe de ser dentro de las 48 a 72 horas porque comienza a avanzar muy rápido esto. Muchos doctores no lo creen de que pueda avanzar tan rápido. Recordemos que el ojo es un órgano que en el adulto mide 23 milímetros, en el recién nacido prematuro puede medir de 16 milímetros 18. Entonces es algo que pues es microscópico, entonces por eso avanza tan rápido. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues vamos a hablar desde el tratamiento más viejito, que es la crioterapia. Este tratamiento debe de ser preferentemente hecho en el quirófano o también en la UCI, teniendo en cuenta que es un recién nacido que es muy lábil, entonces es una gran inflamación congelarle la conjuntiva, la esclera, la coroides y la retina. Entonces hay que hacerlo anestesiado el paciente. Se necesita personal altamente capacitado, un oftalmólogo pediatra, un retinólogo pediatra para realizarlo. Se tiene que tener una técnica bastante rebuscada, teniendo en cuenta que el oftalmólogo va a tener puesto su oftalmoscopio indirecto, con una mano va a tener su lupa y con otra mano va a tener la sonda de crioterapia y tiene que estar viendo directamente lo que tiene que estar haciendo para no congelar zonas que no se deben de congelar, retina que ya está formada. Es un tratamiento que no es tan costoso, pues se utiliza CO2 o se utiliza nitrógeno líquido. El aparato propiamente solamente es una válvula de escape con un pedal y la sonda. Entonces no es un aparato muy costoso que sí puede tenerse en prácticamente cualquier hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales. El contra de la crioterapia es que tiene unos resultados visuales no tan buenos. Son unos resultados visuales que generan mucha miopía, que generan mucho estrabismo, que generan ambliopía, pero ve el paciente y ya no tenemos un paciente ciego. Ya cuando se están recuperando al otro día es una quemosis impresionante, la conjuntiva está bastante inflamada de los dos ojitos, se tiene que dar tratamiento antibiótico, se tiene que dar tratamiento antiinflamatorio, pero les va bien. El láser que se pone actualmente es un láser verde de 532 nanómetros. También se puede utilizar el láser amarillo o el láser diodo. Personalmente yo utilicé mucho el láser de argón de 532. En las imágenes de arriba yo estoy haciendo el tratamiento. Como les digo, también debe de ser preferentemente hecho en quirófano o en la UCI con el paciente anestesiado. Y podemos ver en la imagen de abajo cómo tenemos una retina avascular totalmente pálida, la cresta engrosada con los vasos sanguíneos de nueva formación y en la imagen de al lado ya con el tratamiento se pueden ver las quemaduras como circulitos. Eh, es un tratamiento que no va a generar tanta inflamación porque la quemadura está hecha específicamente en ese sector. No vamos a agredir la conjuntiva, no vamos a agredir la esclera, no vamos a agredir la coroides. Tiene que ser hecho igualmente por un personal altamente capacitado. No es una técnica fácil. Se tiene que enfocar uno muy bien para que el láser quede bien puesto, que quede bien hecha en la quemadura en la retina vascular. Y es un tratamiento que es muy costoso. Estamos hablando que el láser junto con el oftalmoscopio, junto con su fuente de luz, vale millones de pesos. Solamente algunas instituciones lo pueden adquirir para tratar a los recién nacidos prematuros. Tiene unos resultados visuales mucho mejores a la crioterapia. Igualmente siguen teniendo miopías altas, igualmente pueden seguir teniendo estrabismo, pero no son tantos los casos y pues como les digo, no va a haber inflamación. Lo más nuevo pues es el advenimiento de los anti-VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, donde tenemos un medicamento que inicialmente fue traído para el cáncer de colon, que es el Avastin, actualmente prohibido en México. Sin embargo, ya tenemos moléculas mucho más
nuevas que representan menor riesgo. A los pediatras les causa les causa una revolución saber que se le va a inyectar al ojo un factor de crecimiento, un anti-VEGF que puede, ¿sí? Sí, se ha descrito que puede afectar el cerebro, que puede afectar la vasculatura renal, pero con el advenimiento de nuevas moléculas, pues tenemos una menor penetrancia de la barrera hematorretiniana hacia la vasculatura sistémica, entonces tenemos unos mejores resultados con una mayor seguridad. El tratamiento, lo bueno es que se puede hacer en el consultorio o se puede hacer en la UCIN. Es un tratamiento que se necesita hacer de manera estéril, pues estamos inyectando un agente externo dentro del ojito, el cual pues no tiene prácticamente defensas dentro. Es un tratamiento costoso porque simplemente si uno va a la farmacia y quiere comprar uno de estos medicamentos, el más nuevo nos sale el puro vial en 23,000 pesos, lo cual es muy costoso. De forma privada es un gasto muy grande para los padres, pero si lo tenemos como cuadro básico en nuestra institución, vamos a salvar muchos ojitos. Ahora, no requiere ningún equipo especial más que tener un blefaróstato, tener a lo mejor un compás para medir dónde vamos a poner la inyección, pero simplemente es una inyección con técnica muy sencilla. Cualquier oftalmólogo lo podría hacer entrenándolo o pues alguna otra persona que esté muy capacitada y que ya tengamos a lo mejor el diagnóstico por telemedicina, que es lo que se hace en los países más desarrollados, y así evitamos la progresión de la enfermedad. Y estos tratamientos que les acabo de mencionar son para los estadios 1, 2 y 3. Ya cuando tenemos un desprendimiento de retina, pues sí tenemos que aplicar el láser, sí tenemos que aplicar el antiangiogénico, pero tenemos que evitar que se siga desprendiendo la retina y ya tenemos que hacer una cirugía. La cirugía más tradicional, por así decirlo, es la colocación de un cinturón alrededor del ojo que se llama cerclaje. Este cinturón obviamente lo debemos de hacer en un quirófano, pues vamos a retirar toda la conjuntiva desde la córnea hacia el ecuador y vamos a exponer los músculos extraoculares. Vamos a pasar la banda de cerclaje abajo de los músculos y la vamos a apretar un poco para que se posicione la coroides sobre la retina que ya esté desprendida y así también disminuir la tracción, disminuir el daño que se pueda generar por el desprendimiento de retina. No se requiere ningún equipo sofisticado, se puede hacer prácticamente en cualquier hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales, porque el bebé va a salir a una unidad de cuidados intensivos neonatales. No es un tratamiento costoso, los insumos pues no son tan costosos como se pueda pensar y eso sí, necesita personal altamente especializado como un oftalmólogo pediatra o un retinólogo pediatra. Por último, el tratamiento ya para un desprendimiento de retina grado 5 es la vitrectomía, donde vamos a quitar toda esta atracción, toda esta membrana que se genera atrás del cristalino y lo que se pueda pegar de la retina se va a pegar esperando que vea muy poquito el paciente, a lo mejor un movimiento de manos, que vea un poquito de color, que vea un poquito de luz para que se sepa cuándo es día, cuándo es de noche, y eso los papás lo agradecen mucho en un caso donde prácticamente ya estaba perdida la visión. Requiere muchísimos equipos sofisticados, como lo es el microscopio quirúrgico, que tenga los equipos para poder ver el fondo de ojo. Se necesita un facovitrector para comerse esta membrana que está atrás del cristalino, a lo mejor realizar algún maniobra en la retina que está atrás. Requiere también muchos insumos especiales, es muy costoso, solamente centros de tercer nivel lo pudiesen tener. Y obviamente aquí sí se necesita de un retinólogo pediatra para realizar este tipo de cirugía. Por último, el pronóstico, pues depende mucho del estadio en el que encontremos al paciente. Si es un estadio
del 1 hasta el 3, pues es un mejor pronóstico siempre y cuando se dé tratamiento a tiempo, porque va a seguir progresando hasta el desprendimiento de la retina, hasta la ceguera. Recordemos que es una enfermedad que puede revertir espontáneamente. Nosotros debemos de estar checando al bebé al partir de la semana 28. Si vemos que tiene un estadio 1, pues lo dejamos otra semanita, lo vamos a checar. Pues ya vascularizó un poquito más, pues lo checamos a la siguiente semana. Pues ya llegó hasta la retina nasal. Vemos que se estanca un poquito, pues lo observamos un poquito antes y así hasta que llegue a vascularizar completamente el ojito. Puede ser que observemos un estadio 2 y pues lo vamos a estar observando, pero la retina va a ir agarrando campo, va a ir agarrando terreno hasta llegar a su vascularización completa. También puede pasar que vaya muy bien este niño y de repente comience a generar la cresta y ya debamos de dar el tratamiento. A pesar del tratamiento que se dé, con lo que tengamos a la mano, vamos a tener un niño más adelante que muy seguramente va a requerir lentes por una miopía elevada, pues tanto el láser como la crioterapia genera cambios en el colágeno de la esclera que fomente que crezca el globo ocular y así se genere una miopía. También los estrabismos son comunes por la miopía, porque a lo mejor uno de los ojitos ya haya desarrollado un desprendimiento de retina 4B, la mácula se movió y por ende pues también la fijación de ese ojito ya lo tiene de manera externa, entonces vamos a tener un ojo estrábico, un ojo hacia una exotropia, que a pesar de que tratemos de operar, pues se va a volver a ir el ojito. También tener en cuenta que es un paciente integral, a lo mejor ya tiene un daño neurológico porque tuvo alguna hemorragia cerebral y pues también desafortunadamente el estrabismo puede darse por daño neurológico. También es muy común que a lo mejor este recién nacido fue tratado, pero no fue un seguimiento adecuado y ya tenemos un niño de 8 o 9 años que requirió lentes, pero no se le dio y que no se le dio tampoco una terapia contra la ambliopía. Entonces, pues ese ojito agarró un poco de visión, pero nada más un poquito alcanza a leer a lo mejor la letra más grande de la cartilla de Snellen, pero nada más. Y se pudo haber mejorado esto con lentes, con el parche. Por último, el estadio 5, generalmente, desafortunadamente, se van a la tisis bulbi, se pierde el órgano, no crece el macizo facial, no crece la órbita, entonces vamos a tener que implantarle una prótesis porque ese ojito, conforme va creciendo, va generando el estímulo para que la órbita vaya creciendo y también el macizo facial. Entonces se le debe de estar cambiando constantemente la prótesis o ponerle prótesis un poquito más avanzadas donde se infla o se rellena para generar este estímulo para que más o menos sea del mismo tamaño y estéticamente ese ojo o esa hemicara se vea bien. Y pues es todo lo que tengo que hablar acerca de la retinopatía del prematuro. Colegas pediatras, tengan mucho en cuenta esta enfermedad y no solamente la tengan en cuenta por la retinopatía del prematuro, sino para también hacer el tamizaje en busca de malformaciones congénitas, en busca de glaucoma, en busca de retinoblastoma, que a pesar de que no es el grupo etario del retinoblastoma, pues lo podríamos llegar a detectar. Entonces, siempre tengan en cuenta cuando tengan un paciente enfrente, ya sea un recién nacido a término o un recién nacido prematuro, lo debemos de enviar por ley al 28, al día 28 al oftalmólogo para que le dé una checadita a su fondo de ojo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos la asistencia que han tenido con nosotros. Esta es nuestra tercera sesión del capítulo Coacalco del Colegio de Pediatría del Estado, AC, y principalmente escogimos esta sesión porque sabemos el compromiso que tenemos con nuestros recién nacidos. También sabemos las dificultades que tenemos para el acceso a que nuestros pequeños tengan una valoración por un oftalmólogo pediatra capacitado, y de ahí que nosotros estemos muy al pendiente que cuando tenemos algún paciente prematuro, pues vamos a tener estos riesgos.
a veces pareciera que tuvieron una evolución muy favorable, pero realmente no sabemos nosotros clínicamente si ese paciente puede llegar a tener un problema oftalmológico. Tenemos aquí algunas preguntas, aparte que lo felicitan por su presentación, que es una información muy valiosa. Nos pregunta el doctor Samuel Vargas que en México, ¿dónde se realizan estos procedimientos que nos comenta, doctor? Bueno, personalmente puedo hablar que en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Pediatría, se realiza un tamizaje excelente de los pacientes. Hay una coordinación muy buena entre el servicio de USIN y el servicio de oftalmología pediátrica. Es como relojito, ya nosotros sabemos que va a llegar diario unas 2 o 3 interconsultas. En Centro Médico Nacional Siglo XXI no solamente atendemos a nuestros pacientes locales, sino a la mitad del Distrito Federal, la parte sur. También vemos pacientes de Morelos, de Querétaro, vemos pacientes de Chiapas, de Guerrero, de Puebla y de lo que se deje, porque desafortunadamente en el 2017, cuando vino el temblor, muchos otros hospitales no podían realizar el tamizaje y llegaban con nosotros a realizarse el tamizaje con su ambulancia de alta especialidad. Muchas veces estos niños seguían internados en esos hospitales y nos los mandaban a nosotros para realizar este tamizaje. Hablando personalmente de siglo XXI, en La Raza también se tiene un programa bastante bueno de tamizaje visual. En instituciones privadas, del que puedo hablar porque es lo que he visto, el Hospital para Evitar la Ceguera en México tiene una unidad especializada en retina pediátrica que acaban de abrir hace poquito. Conde de Valenciana, La Luz, desconozco un poquito si ellos vayan o manden niños, creo que sí lo hacen. En el ISSSTE, en el López Mateos, en el 1 de octubre, en el 20 de noviembre creo que también lo hacen, que son unidades de alta especialidad, donde también tienen residentes de oftalmología, realizan el estudio. Y pues obviamente en los otros estados, en Guadalajara, en Monterrey, donde haya una unidad médica de alta especialidad, muy seguramente va a haber un oftalmólogo capacitado para ver a estos recién nacidos prematuros. Yo de forma personal, en el consultorio privado, me llegan niños de forma privada que fueron enviados por los pediatras que se acordaron del tamiz visual, y sí he tenido casos de retinopatía del prematuro que afortunadamente solamente requirieron observación, pero también desafortunadamente he visto más de 5 niños que llegan conmigo ya con una tisis bulbi, niños que, pues como les digo, también pueden tener otros problemas relacionados a la prematuridad, algunos de ellos ya con parálisis cerebral infantil, secuelas por lo mismo, pero que ya tienen prótesis en sus 2 ojitos y que mi labor ha sido colocarle su prótesis para que crezca su macizo facial. Ok, gracias. Nos preguntan si hay alguna contraindicación para el uso del antiangiogénico. Como tal, pues a lo mejor alguna vasculopatía a nivel sistémica, pero la realidad es que es muy seguro. Los antiangiogénicos actualmente prácticamente no van a atravesar la barrera hematorretiniana porque son moléculas cada vez más específicas y nos va a ayudar muchísimo. Como les digo, había un antiangiogénico antes, el Avastin, que utilizábamos mucho. De hecho, BitROP fue hecho a partir de ese antiangiogénico. Desafortunadamente, las autoridades, la COFEPRIS, lo prohibió precisamente porque es un medicamento que no está hecho para eso, está hecho para el cáncer de colon, y que nosotros los oftalmólogos a nivel mundial estamos ocupando de manera off-label, pero que salvó muchísimos ojos y permitió a muchísimos niños ver. Actualmente existen los antiangiogénicos como lo es el Lucentis, como es el Wetlia, que los podemos utilizar de manera segura con nuestros niños. Ok, sí. Y una pregunta aquí importante, le comentaba que si tenemos, de la doctora Amanda, si tenemos algún límite de edad para realizar el tamiz visual. ¿Qué pasa si los vemos más, o si nosotros los detectamos y los enviamos más allá de los 28 días? No pasa nada.
La realidad es que no pasa nada. Aquí el problema es que si no lo enviamos antes, a lo mejor ya tenemos una progresión de la enfermedad o ya tenemos una enfermedad más avanzada. Esto hablando de retinopatía del prematuro. Ya si es un niño a término, pues lo vamos a ver y lo normal en un tamiz es encontrar un niño normal. Entonces, no va a pasar nada. A lo mejor, entre más grande el niño, pues más va a batallar a hacerle la exploración, menos va a dejar que se le explore, pues es molesto que le estén echando una luz al niño bastante fuerte y sobre todo si está dilatado, pero sí lo podemos realizar sin ningún problema. Además, recordemos que son 3 ocasiones donde lo debemos de ver. Lo vimos al día 28, todo estuvo bien y a lo mejor lo vimos hasta el 8.º mes, que es cuando tenemos que detectar el estrabismo y no hay problema. Y ya después, a los 4 años, yo siempre les digo a los papás, tráiganmelo antes de que entre al kinder. ¿Por qué? Porque pues si no ve bien el niño, pues no va a tener un buen rendimiento escolar. Generalmente los maestros se dan cuenta porque se para el niño del pupitre y va hacia el pizarrón para poder anotar, o ven que no anota bien las cosas o no hace bien los dibujitos. Pero eso es yéndonos más allá, e igualmente se puede hacer, no sé, a los 5 o 6 años, ya cuando llegó a la primaria, el tamizaje. Creo que no se escucha su Sí, micrófono. Ah, ya, ya, ya. listo, sí. Apreté algo mal. Sí, precisamente eso contesta una pregunta que le hacían en el chat, que eran las fechas del seguimiento que se tenía. El doctor José Olvera le comenta excelente ponencia. Lástima que los tratamientos para esta patología están fuera del alcance de la mayoría de nuestros pacientes y pues a veces ni siquiera pues alcanzan a llegar a una valoración, ¿no? Sí. Y déjeme ver, creo que hay aquí más preguntas. Excelente ponencia. Ah, pacientes con antecedentes de alto riesgo visual, ¿cuándo conviene referir a consulta oftalmológica? Pues digo, por ejemplo, ese alto riesgo de patología visual o antecedente de patología visual, pues a lo mejor los papás, ¿no? Si hubo una historia de glaucoma congénito en la familia, pues obviamente hay que checarlo. Y el glaucoma congénito es de los más difíciles a veces de diagnosticar cuando no está florido, cuando no vemos un niño con su ojo grandote, azul. Son niños que van a tener parpadeo constante, que a lo mejor se están rascando el ojito, que parece una alergia, pero en realidad no es una alergia. También pacientes que tengan antecedentes de retinoblastoma, híjole, hay que checarlos muy específicamente la retina periférica, y no es el grupo etario para el tamiz, pues se ve más adelante, pero sí hay que verlos pues obligatoriamente. Malformaciones como tal, híjole, pues está difícil porque la gran mayoría son de novo, a menos que tengamos historia familiar de catarata congénita. Pero esos son diagnósticos que lo vamos a ver florido porque tienen leucocoria. Entonces, leucocoria se envía forzosamente al oftalmólogo. Un niño que también tenga parpadeo constante, que se esté llevando las manos constantemente a los ojos, ojo rojo, secreción, todo eso lo debemos de ver. Una infección, una conjuntivitis que no se quite con cloranfenicol o que no se quite con la tobramicina, hay que enviarlo porque seguramente puede ser una oftalmia neonatorum, que algunas veces es por alguna enfermedad de transmisión sexual, como el gonococo. Aquí una pregunta de la doctora Sotelo. Dice, una paciente femenina de 23 años que presentó un desprendimiento de retina hace un año, 22 años, sin una razón aparente. Dentro de sus antecedentes tenía que fue prematura, que presentó posteriormente miopía y astigmatismo. ¿Es Así es. factible que el desprendimiento se relacione con su prematurez? Sí, sí es muy factible. Hace 23 años ya teníamos la crioterapia. Entonces, como les dije, la crioterapia puede fomentar el crecimiento anormal del ojo, y recordemos que la retina es un tejido neurosensorial. Este no crece, la esclera es puro colágeno, entonces ese sí va a crecer, pero la retina no va a crecer, y poco a poco, conforme va creciendo, esta retina se va a ir adelgazando y puede fomentar que se forme un desgarro, un agujero, y esto a la larga un desprendimiento de retina.
sí, sí es bastante factible que por su prematuridad haya tenido un desprendimiento de retina. Claro, obviamente descartando algún golpe o algo extra que le hayan hecho dentro del ojito, pero sí, sí es muy factible. Okay. Y doctor, en los pacientes que se les realiza tratamiento, como nos comentaba, que se van citando para ver la evolución, ¿qué cuidados debe de tener mamá en casa y qué datos pudieran ser de alarma que algo no va bien con el tratamiento? Pues un dato de alarma como tal, pues no va a haber porque la retina pues no lo podemos ver fácilmente, obviamente lo tendríamos que ver bajo el microscopio con una lupa. En el caso de la crioterapia y en el caso del láser, sí estamos manipulando la conjuntiva, sí estamos manipulando la esclera, entonces por ahí alguna infección, la secreción, que veamos que el niño comience con datos de sepsis, también pueden hacer sepsis, pues eso, obviamente, luego con el pediatra o con nosotros. Ya para el antiangiogénico, aquí es donde más riesgo tenemos de una infección. ¿Por qué? Porque estamos metiendo la aguja dentro del ojo y a pesar de la técnica estéril que tengamos, pueden pasar algunas bacterias y tener una endoftalmitis. Y una endoftalmitis es muy difícil de tratar. Si se recupera de la endoftalmitis, pues tenemos grandes secuelas y si no se recupera bien, podemos llegar hasta perder el ojito. Entonces, en el caso de la endoftalmitis, un niño que tenga el ojo muy rojo, con una ingurgitación de los vasos conjuntivales, epiesclerales, que parezca que tiene sangre, un ojo que esté lleno de lagañas, un ojo que la córnea se vea opaca, como que no le brilla el ojito, y sobre todo dentro del ojito, antes del iris, en la cámara anterior, que se forme una lechita blanca que es propiamente pus, que se llama hipopión. Es muy importante que lo lleguemos a detectar. Entre más rápido se diagnostique una endoftalmitis, mejor pronóstico va a tener este niño. Ok. Nos pregunta el doctor Jorge Vázquez, a los prematuros, ¿cada cuándo recomienda su valoración? Me imagino que después de la detección oportuna, ¿no? Del Así recién. es. Una vez que lo vimos al día 28, si por ejemplo fue un pretérmino de 36 semanas, pues lo vamos a ver con una inmadurez retiniana. Y sí, sí hay que verle. Después lo vamos a ver a la semana o a las 2 semanas para corroborar que vaya creciendo su retina hasta por ahí de la semana 42. Lo tenemos que estar viendo. 42 corregida. Ya después, si ya vascularizó completamente, pues verlo de manera rutinaria, a lo mejor en 6 meses o en un año, o ya conforme sea el tamiz. Una vez que ya haya vascularizado, ya es un niño completamente normal y lo podemos pasar a la categoría como un tamizaje normal de un recién nacido a término. Okay. Y nos preguntan también, ¿qué datos clínicos nos obliga a la valoración de la retina en un neonato aparentemente sano? Bueno, dice sano, pero me imagino que no haya tenido una patología neonatal. ¿Algún Todos. dato clínico? Todos, no hay dato clínico, todos por ley, y eso si llegamos en un mal caso que desafortunadamente desarrolló la enfermedad y no se le vio, y no está la nota de que se le haya visto el oftalmólogo, por eso está en la Ley General de Salud. Todos los niños, todos absolutamente deben de tener su tamizaje visual. Un dato clínico, pues no, tampoco lo hay, por eso se debe de hacer el tamizaje. Si tenemos los factores de riesgo, que es la prematuridad, que tuvo la ventilación mecánica, que tiene una cardiopatía isquémica, si tenemos a lo mejor también un antecedente de sepsis, sí hay que valorarlo, que es los que más debemos demandar, pero todos deberían de salir de la UCIN con su valoración, o si ya fueron dados de alta de la UCIN y llega el día 28, los tiene que ver el oftalmólogo. Ok. Hay una pregunta más, pero antes de que pase, nos están pidiendo sus datos para poder referir pacientes. Ojalá y nos pudiera compartir sus datos. Y una pregunta más, que si hay alguna restricción en cuanto a la cantidad de aplicación de inyecciones intravítreas en un paciente prematuro con ROP avanzado.
La realidad es que hay muy buenos resultados con una sola aplicación. Sin embargo, no hay como un límite. Yo he puesto hasta 2 o 3 y hasta ahí, ¿no? Pero generalmente con una aplicación les va muy bien. El protocolo que teníamos en siglo XXI era la inyección, una vez que los veíamos, y programarles el láser para que quemáramos toda esta retina. Sobre todo porque teníamos niños que tenían muchísima zona avascular. En el caso de, por ejemplo, si fuera una retinopatía en zona 3, grado 3, con una sola inyección y ya quedó. Ok. Sí, sí, solamente si nos pudiera compartir sus datos. Claro. Pues les doy mi celular si tienen con qué anotar. Es el, Sí. ¿sí? Ujú. ¿Por qué no tengo aquí una imagen a lo mejor donde lo pueden checar? Pero me pueden buscar en Instagram, me pueden buscar en Facebook, me pueden checar en la web. Solamente con poner mi nombre, soy el doctor Daniel Espino Brambila. Mi teléfono celular es el 55 16 34 40 51. Y igualmente me pueden contactar por las redes sociales. La verdad es que siempre estoy muy metido en eso. Trato de hacer bastante promoción en cuanto a la salud visual, tanto de adultos como menores de edad. Y con gusto les puedo atender. Ok, pues nos queda claro que lo más importante siempre va a ser la prevención. Obviamente, ante cualquier situación, pues vamos a seguir teniendo prematuros y en los cuales, pues lo más importante va a ser una detección oportuna. Así es. Agradecemos a todos la asistencia, la presencia de la doctora Beatriz Archundia, que es nuestra presidenta, al doctor Víctor Gutiérrez, que es nuestro colaborador y expresidente de la administración anterior, y a todos los esperamos en nuestra siguiente sesión el día 13 de abril, que van a hablar de un tema de ortopedia pediátrica. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Excelente día. Bonita noche.